I love singing with you all. Me encanta cantar con todos ustedes. Spanish is not my first language. El español no es mi primera lengua. It's not even my second De language. hecho, no es ni mi segunda lengua. But to sing with you all tells me that we are united as part of the body of Christ. Pero cantar con todos ustedes me recuerda que estamos unidos como parte del cuerpo de Cristo. And no matter where we have come from, ¿Sabes? and no matter where we have come Y no from, importa de dónde vengamos, I know something about you all. You are my brothers and sisters. yo conozco algo de ustedes, de cada uno de ustedes. Son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. We have been united by a common love for the most uncommon of loves. Hemos sido unidos en un amor común a través del amor más descomunal que ha existido, el amor de Cristo. I'm grateful for this congregation, this church, Estoy muy agradecido por esta congregación, esta iglesia, for you hosting us, por hospedarnos, auspiciarnos for your kindness. y ver vuestra amabilidad. We have nothing to say except Christ alone. No podemos decir nada aparte de solus Christus, I am solo thank- Cristo. I am thankful for this conference theme. Estoy muy agradecido por esta conferencia. As sinners who are dead in our trespasses, Christ is all we have. Como pecadores que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo es nuestra única esperanza. The testimony of all of Scripture is that Christ has made his people alive. El testimonio de toda la Escritura es que Cristo es el que ha vivificado a su pueblo. We brought ruin on ourselves, didn't we? Sorry. We brought ruin on ourselves, didn't we? Hemos traído a nuestra propia existencia la ruina, ¿verdad? But Christ has made us alive. Pero Cristo nos ha vivificado. So let's look to his word Así que vamos a mirar su palabra as we read John 17, 1 through 5. y vamos a leer Juan 17, del 1 al 5. Dice así: Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Let us pray. Oremos. Our Father and our God, Nuestro Padre, nuestro Dios, we ask for your help in this time, pedimos tu ayuda en este momento, that we might see Christ in all of the Scriptures. que podamos ver a Cristo en todas las Escrituras. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Open your word to us. Abre tu palabra a nuestros ojos. Equip us and send us out strengthened Equípanos y envíanos al mundo fortalecidos for your glory alone. para tu gloria. Amen. Amén. This is the glorious prayer of Jesus Christ. Esta oración del Señor Jesucristo es gloriosa. It is the anchor of our souls. Es el ancla de nuestras almas. We are brought into intertrinitarian communication. Entramos en una comunicación y en una comunión con toda la Trinidad. It is the most tender of moments in all of human history. Es uno de los momentos más tiernos en toda la historia de la humanidad. Indeed, this moment has been foreseen from before the world began. De hecho, este momento se previó, vimos la vista previa antes de que el mundo fuese creado. The moment has come. Ha llegado el momento. The Father has sent the Son into the world. El Padre ha enviado al Hijo al mundo. This is the hour, Jesus says. Esta es la hora, dice Jesús. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Isn't this the Scripture's central theme? ¿Acaso no es el tema central de toda la Escritura? The glory of God above all else. La gloria de Dios sobre todas las cosas. And so this moment that Jesus is coming to his Father, Así que en este momento Jesús viene al Padre.
It tells us everything we need to know for this life and the life that is to come. Y en este momento vemos todo lo que debemos saber para esta vida y la vida venidera. The gospel is Jesus Christ. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Away with people who say the gospel is about you. No queremos nada que ver con los que dicen que el Evangelio es todo sobre tú y yo. I don't want a gospel that is about me. Yo no quiero un Evangelio que se centre en mí. I only want a gospel that is about our risen and reigning Lord Jesus Yo Christ. solo quiero un Evangelio que se centre en nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado y resucitado. His person, En his work. su persona, en su obra. As we read in even the Great Commission in Matthew 28, Incluso cuando leemos la Gran Comisión en Mateo 28, voy a leerlo aquí. Mateo 28, 18 al 20. 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. This is what we are doing today that connects directly to who Jesus is. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, que conecta directamente con la identidad de Jesús. He says that he is with us to the very end of the age. Nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. And what does he tell his people to do? ¿Y qué le dice a su pueblo que haga? Go, Id, baptize, bauticen, proclaim the gospel. proclamad el Evangelio. But he also says something that many Christians pass over a little quickly. Pero también dice algunas cosas que muchos cristianos pasan un poco por encima demasiado rápido. The Great Commission also has in it to teach. La Gran Comisión también nos hace una indicación de que debemos enseñar. To teach whatsoever the word says about him, Enseñar todo lo que la Escritura dice sobre Él. all that he has taught. Todo lo que Él ha enseñado. And if the scriptures teach us about Christ and Christ tells us to teach about him, Y si las Escrituras nos enseñan sobre Cristo y Cristo nos insta a enseñar lo que Él enseñó, we teach God's word enseñamos la palabra de Dios, because that is the only word we have to proclaim. porque es la única palabra que podemos proclamar. We heard so beautifully last night from Pastor Ruben. Escuchamos anoche de forma tan preciosa del pastor Rubén, So well put, Jesus as our prophet. muy bien articulado, lo que dijo sobre Jesús como nuestro profeta. It's just beautiful. Realmente precioso. God has spoken, and he's spoken to us through his word. Dios ha hablado y nos ha hablado a través de su palabra. He's spoken to us in his son. Nos ha hablado en su Hijo, And in these last days, he has spoken to us through his son. y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, Who is himself the word? que Él mismo es el Verbo. What a beautiful revelation. Qué revelación más preciosa. And so when we speak about theology, Así, cuando hablamos de teología, or even reformed theology, o incluso teología reformada, this is not dry and dusty academic. no estamos hablando de estudios académicos polvorientos y pasados de moda. Charles Spurgeon, El predicador Charles Spurgeon I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and him crucified, tengo mi propia opinión privada de que no existe tal cosa como predicar a Cristo y a Cristo crucificado, unless we preach what nowadays is called Calvinism. a menos que predicamos lo que hoy en día se denomina calvinismo. It is a nickname to call it Calvinism. Llamarle calvinismo es una especie de apodo. Calvinism is the gospel and nothing else. El calvinismo es el evangelio puro y duro. And so when we speak of Reformed theology or Calvinism, Así cuando hablamos de la teología reformada o calvinismo, it's just shorthand.
Es una forma abreviada. It's just a helpful word to speak of really all that we are trying to say through the gospel. Es una nomenclatura resumida para expresar lo que estamos aprendiendo sobre el Evangelio. Reformed theology isn't something that's over here outside of the scriptures. La teología reformada no es algo que exista a este bando, aparte de las Escrituras. It's the whole of the scriptures because it's all of Christ. Es toda la Escritura porque abarca a todo Cristo. Christ is the center of the scriptures. Cristo es el centro de las Escrituras. Reformed theology says nothing but what the Bible teaches. La teología reformada no dice nada aparte de lo que enseña la Biblia, What the Bible is our only authority porque la Biblia es nuestra única autoridad for this life and the life that is to come. para esta vida y la vida venidera. And it tells us of Christ's absolute centrality, that Jesus is the gospel. Y nos habla de la centralidad absoluta de Cristo, que Cristo es el Evangelio. We have heard in this conference on Solus Christus En esta conferencia hemos oído solo sobre el tema de Solus Christus, the beauty that Christ is our prophet, our priest, and our king. la belleza de que Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. We have heard that he is our redeemer. Hemos oído que es nuestro redentor. And indeed, in 1 Timothy 2:5, we read, Y de hecho, en 1 de Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. there's only one God, Solo hay un Dios, there is only one mediator, solo hay un mediador, the man Christ Jesus. Jesucristo hombre. We would be aware of Martin Luther and his stand at the Diet of Worms. Seguro que recuerdan a Martín Lutero y su postura que tuvo en la dieta de Worms. It was actually understanding his stand for the truth that helped me to understand better the Bible's teaching about the Bible and Christ. De hecho, en mi vida personal, entender exactamente cómo tuvo esa postura Martín Lutero me ayudó a aprender la postura primordial que tiene la Escritura y Cristo en la vida del creyente. And maybe that'll be helpful for you as well, just to reflect on this Y for a quizás moment. reflexionar sobre esto un minuto también le sirva de ayuda a usted. Because here he was standing courageously for the truth of God's word, the authority of God's word. Porque aquí tenemos a Martín Lutero que se plantó firme sobre la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. The moment is 1521. El año fue el 1521. He's been summoned to the town in Germany A Martín Lutero le han llamado a este pueblo en Alemania, called Worms. que se llama Worms. Ugh. Worms en inglés significa gusano. And there he is in front of the emperor as well as the entire church authority. Y ahí está plantado enfrente del emperador y también todo el concilio de la iglesia. And he Católica. is being called to account for his teaching, which has said God's word is our sole authority. Y está siendo llamado a dar cuenta de su postura sobre que la palabra de Dios es nuestra sola autoridad. But what he had seen over the past several years in his study of Romans Pero él lo que había visto en los años anteriores, en su estudio del libro de Romanos, is that the teaching of the church had guarded out and shielded out the gospel. es que la enseñanza de la iglesia había difuminado y diseminado la escritura de forma que era incorrecta. They had translated words badly. Habían mal traducido algunas palabras. And it was really seen in Romans 1:17. Y lo vio en Romanos 1:17 de forma muy clara. Here we see the just shall live by faith, the righteous shall live by Donde faith. dice, el justo por la fe vivirá. It wasn't through needing to go through penance and sacrifice. No tenías que ir a través de la penitencia y de los sacrificios. And so there was Luther in front of the emperor and the church against the realm. Y así ahí tenemos a Lutero plantado frente al emperador y frente a la iglesia. And he was being called to account because he said God's word
says that the just shall live by faith. Y estabas teniendo que rendir cuentas ante este panel por su postura de que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. And that salvation is through faith alone, by grace alone, in Christ Y alone. que la salvación es solo por fe, por gracia y solo por Cristo. Testified by sola scriptura, the word of God alone, Lo cual es lo que da testimonio sola escritura, solo la palabra de Dios, for the glory of God alone. para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. And so we see in Luther this moment that God used Así que vemos en Lutero este momento que Dios usó to bring light para traer luz, so that the gospel would go forth throughout Europe, para que el Evangelio fuese proclamado en toda Europa and so that in this moment today, y para que en este momento, en el día de hoy, we would have freedom to be able to proclaim God's word and Christ as the center. tuviésemos la libertad de poder proclamar la verdad de Dios y la posición céntrica de Jesús. Thinking back to the Great Commission and to guard what Christ has taught us. Remontándonos ahora a la Gran Comisión y proteger todo lo que Cristo nos ha enseñado. Luther did this at great personal cost. Lutero lo hizo asumiendo un costo muy elevado personal. He was obeying Matthew 28. Él estaba obedeciendo Mateo 28. You will have to defend God's word, Tú también tendrás que defender la palabra de Dios and it will come at great cost. y te resultará en un coste también. Are you ready? ¿Estás preparado? Jesus tells us to guard, to keep, to observe whatsoever he has commanded. Cristo nos insta a guardar, a atesorar y a enseñar lo que nos ha mandado. You will not be liked. No serás luz, You will not be popular. no serás popular, You will not be rich. no serás rico, You will not have people speak well of you. no tendrás a otras personas que hablen bien de ti. Are you ready? ¿Estás preparado? Throughout the scriptures, we see that Christ is the fulfillment of all of God's promises. A través de todas las escrituras vemos que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Indeed, we are part of the love gift that the Father has given to the Son. Sin duda nosotros somos parte de la ofrenda de amor que el Hijo le ha dado al Padre. This moment that Jesus brings us into in John 17, Este momento al que nos introduce Jesús en Juan 17, we are hearing echoes of a conversation that happened in eternity past. estamos escuchando los ecos de una conversación que sucedió en la eternidad pasada. The Father says, I have a people for you, my son, El Padre dice, tengo un pueblo para ti, hijo mío, and it will come at unimaginable cost. pero costará un precio increíble. This covenant promise that has been given to Christ Esta promesa en un entorno de pacto que ha sido dado a Cristo folds all of us in nos incluye a todos a beautiful tapestry. en un tapiz precioso. Have you ever seen a tapestry from the front? ¿Has visto un tapiz desde el lado del frente? I love to come to Europe and see the A tapestries. mí me encanta venir a Europa y ver esos tapices, Beautiful works of art. obras de arte preciosas. You all also have a wonderful artist here as well. I was admiring her paintings over here. Tenéis aquí en vuestra iglesia a una artista maravillosa, también estaba admirando sus pinturas. But have you ever seen a tapestry from behind? ¿Pero has visto a un tapiz alguna vez del lado de atrás? All the threads blend together. It doesn't make sense. El entresijo de hilos interconectados no tiene ninguna lógica. Colors going everywhere and strands and knots. Colores por todos lados, nudos, hilos sueltos. It is only from the other side that we actually see the beauty of what is being portrayed. Solo vemos de un lado la belleza que se está transmitiendo. So it is with the Great Commission. Lo mismo es cierto sobre la Gran Comisión. We are not a very impressive bunch, are we?
Nosotros no somos un gran grupo de personas impresionantes. The church is messy. La iglesia a veces es un desastre. There's error and heresy and false teaching all around us. Existe error y herejía y falsas enseñanzas en nuestro entorno. Sometimes the world pays no notice to us. A veces el mundo ni nos presta atención. Here in John 17, we are told that there is a glory that we are being brought into. Aquí en Juan 17 se nos dice que existe una gloria a la que estamos siendo atraídos. A glory that Jesus had before the world began. Una gloria que era de Cristo y del Padre antes de que empezase el mundo. He prays, Father, now glorify your Son. Dice que Jesús, Padre, glorifica a tu Hijo. And that is the Father's aim and purpose, is to glorify his Son, Jesus Christ. Y ese es el objetivo y el propósito del Padre, glorificar a su Hijo. So make no mistake, though things can look outwardly dim and dusty and messy, Así que no cabe duda que aunque las cosas externamente parezcan sin esperanza y a veces un desastre y desorganizada, life is hard, isn't it? la vida es dura, sin duda. Know that the Lord is bringing us into his glory. Puedes tener la confianza de que el Señor nos está atrayendo a su gloria. My pastor, Dr. Acosta's pastor, Dr. Burke Parsons, Mi pastor, el pastor también del doctor Noé Acosta, el doctor Brooke Parsons, he says that the gospel is God's sovereign work to reach you. él dice que el Evangelio es la obra soberana de Dios para alcanzarte a ti. And the gospel is not about you, Y el Evangelio no va as we have acerca said, de it ti. is about Jesus Christ, Como hemos dicho, el Evangelio se centra en el Señor Jesucristo, but we are bound up in him. Pero- God intended to reach you. pero estamos unidos con Él. Dios tenía la intención de alcanzarte. This is what Jesus says in John 17:4. Esto es lo que dice Jesús en Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He accomplished the work. Él ha acabado la obra. It's done. Ya está hecha. He says, I obeyed you, Father. Dice, te he obedecido, Padre. I have done the work that you sent me to do. He completado la obra que me diste que hiciera. Your salvation is sure and certain. Tu salvación es segura y cierta. Will the Son ever break a promise to the Father? ¿Romperá en algún momento el Hijo una promesa que hizo al Padre? No. No. Will the Father ever break a promise to the Son? ¿Romperá el Padre alguna promesa que le ha hecho al Hijo? Of course not. Por supuesto que no. This gives us courage today, doesn't it? Esto nos da confianza, hoy, This gives us hope today. nos da esperanza. Christ is the center of all of the scriptures. Cristo es el centro de todas las escrituras. And we need courage today. Y sí, por supuesto necesitamos valentía hoy. Dr. Acosta mentioned Dr. R.C. Sproul. El doctor Acosta mencionó al doctor R.C. Sproul. It was Dr. Sproul, along with other teachers, including James Montgomery Boyce, Fue el doctor Sproul, junto con otros maestros y teólogos, incluyendo a Montgomery Boyce. and in a moment that was similar to what Luther faced. Y fue un momento muy parecido a lo que se enfrentó Lutero. There was a moment that happened in America a few years ago Se trata de un momento histórico que ocurrió en Estados Unidos hace unos años, where Dr. Sproul and others had to stand firm for the gospel. donde el doctor Sproul y otros tuvieron que plantarse firmes por el Evangelio. There was a movement called Evangelicals and Catholics Together. Ocurrió un movimiento que es el catolicismo y los evangélicos juntos. And I won't go into all of the details behind that. You can look it up on the internet. Y no voy a estar hablando mucho de los detalles sobre este movimiento, lo pueden investigar más en Internet. Dr. Sproul writes about it in his book, Faith Alone. En su libro Fe sola, el doctor Sproul habla sobre este tema. But Dr. Sproul and others had to stand firm for the purity of Christ-centered truth. Pero el doctor Sproul y otros tuvieron que estar firmes por la pureza del Evangelio. I bring this up because we all will be tested in our day. Y quiero destacar esto porque en nuestros días todos vamos a ser puestos a prueba. And we can see that we can have strength by God's grace through His Spirit to stand for His truth. Y podemos ver que podemos tener poder por el Espíritu Santo para estar plantados en su verdad. Dr. Sproul's central concern with evangelicals and Catholics together, ECT,
La preocupación principal del Dr. Sproul sobre este movimiento de aglutinar a los evangélicos y a los católicos, por sus siglas en inglés es ECT, The concern revolved around the critical doctrine of justification by faith alone. su causa de alarma era en torno a la crítica sobre la justificación solo por fe. Specifically, the nature of Christ's righteousness as imputed rather than infused. Específicamente el hecho de que la justificación, la justicia de Cristo es imputada en contraste a una efusividad, no sé la palabra correcta. ¿Cómo? Infusa, la justificación infusa. There were Christian leaders who were downplaying this truth Y había líderes cristianos que estaban denegando esta verdad, and saying that we had a brotherhood with Roman Catholics, diciendo que teníamos cierta hermandad, tenemos una hermandad con los católicos, almost seemingly forgetting that Rome had put an anathema, had damned the gospel at the Council of Trent. quizás negligiendo, ignorando que Roma había puesto anatema sobre los protestantes en el Concilio de Trento. That pronouncement they have not rescinded. Y ese pronunciamiento, esa articulación, no la han echado para atrás. And so this issue of imputation versus infusion Así que esta cuestión de imputación versus infusión this is not dry and dusty academics. This is the gospel. no es un tema teológico de que no tenga consecuencias. Este es el Evangelio. So, Dr. Sproul objected to any ambiguity about justification. El doctor Sproul rechazó toda ambigüedad sobre la justificación. He argued that Rome's doctrine of infused righteousness, Esgrimió que la doctrina de Roma de la justificación infusa, that grace enables believers to become inherently righteous over time, que la gracia permite a los creyentes a ser justos a lo largo del tiempo, it's incompatible with the Protestant doctrine of imputed righteousness, es completamente incompatible con la doctrina protestante de justicia imputada, where Christ's perfect righteousness is credited fully and immediately to believers by faith alone. donde la justicia perfecta de Cristo es aplicada a la vida del creyente de forma total y absoluta en un momento. Do you see how Dr. Sproul saw that the very gospel was at stake? ¿Ves cómo el Dr. Sproul veía que el Evangelio estaba en entredicho? Justification defined biblically, La justificación, si la definimos bíblicamente, it involves the direct imputation of Christ's righteousness to sinners at the moment of faith. es la imputación directa de la justicia de Dios al pecador en el momento de la fe. Do you see the distinction here? ¿Ves la distinción? Are you declared righteous ¿Eres declarado justo on the basis of Christ's righteousness, en base a la justicia de Cristo? or is it a righteousness that is infused into you and therefore you stand on your own merits? ¿O es una justicia que se te infunde de alguna forma y por lo tanto puedes estar firme en tus propios méritos? The church in Spain has faced opposition that I cannot even imagine. La Iglesia en España se ha enfrentado a un tipo de oposición a la que yo no me puedo imaginar. There have been faithful preachers of the gospel for centuries here. Han existido ministros y pastores del Evangelio aquí durante siglos. We may look on the history with tears, and we should, Y damos un vistazo atrás en la historia con lágrimas en los ojos y deberíamos tener lágrimas en los ojos. but the reality is that the gospel must be proclaimed clearly here. Pero la realidad es que el Evangelio debe ser proclamado con claridad aquí. Spain and many parts of Europe, it is said, is a spiritual wasteland. Se dice que España y otros sitios de Europa es un baldío espiritual, But No life crece will nada. come. Pero- But God, que no crece vida. but God who is rich in mercy, Pero Dios, que es rico en misericordia, he will work through you Él trabajará mediante ustedes to bring life. para traer vida. The story is not done. La historia no ha acabado. Don't look at things as they are outwardly.
no miremos las cosas como las vemos externamente. I bring this story to encourage you to be courageous. Traigo esta historia para animarles a que sean valientes, Protect the essential Protestant understanding of justification. protejan la definición protestante tradicional de la justificación. Our righteousness is based on Jesus Christ alone. Nuestra justicia se basa exclusivamente en la justicia de Cristo. It's never infused or earned by us. No se nos infunde o no, Away no with la the fiction. meritamos. Away. Rechacemos completamente esas ficciones. Hebrews 7:27. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. If there is a pivotal scripture that really sums up the Reformation, Si hay un pasaje fundamental que resume de alguna forma la reforma protestante, it's this. es este pasaje. Look at the phrase, once for all. Mira esa frase, That's lo it. hizo una vez para siempre. Ahí lo tienes. That's it. Once for all. Ahí lo dice claro, una vez para siempre. When he offered up himself. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo, Isn't that what he's saying in John 17? ¿no es lo que está diciendo en Juan 17? The hour has come. Ha venido la hora, Glorify your Son glorifica a tu Hijo, as he glorifies you, Father, como Él te glorifica a ti, Padre, by offering up himself al ofrecerse a sí mismo, once for all. una vez por siempre. Amen. Amén. No more sacrifices. No más sacrificios. No priest in between us and God. No hace falta un sacerdote entre nosotros y There's Dios. one mediator between God and man, Hay un mediador entre Dios y los hombres, offered up once for all. ofrecido una vez por todas. Be clear about the gospel, my friends. Articulemos claramente el Evangelio, amigos. We will have challenges to sound theology coming at us from all sides. Nos vendrán retos a la doctrina sana de todos lados. We fight a multi-front war. Luchamos una batalla que nos viene por diferentes frentes. Let's speak of liberalism first. Hablemos primero del liberalismo. Into that, I would call the Roman Catholics liberals. Y en ese aspecto yo también denominaría a los católicos romanos como liberales, They've substituted man's word for God's word. porque sustituyen la palabra del hombre por la palabra de Dios. Away with those who teach such man-made doctrines. Rechacemos a todos los que enseñan doctrinas de hombres. But also the prosperity gospel. Pero también el evangelio, entre comillas, de la prosperidad. It is no gospel. No es el evangelio. This is liberalism. Eso es liberalismo. And so many times you will have to discern truth from half-truth. Así que muchas veces tendremos que distinguir la verdad de medias verdades, Which is much more important than even discerning truth from error. que de hecho es más importante, si cabe, que distinguir entre la verdad y el error. The enemy masquerades as an angel of light, we know. El enemigo se disfraza de ángel de luz And so he usually smiles, y muchas veces sonríe. nice teeth, Se le ven los dientes blancos, nice hair, un pelo muy bonito, nice suit. un traje. Maybe he drives a nice car. Quizá conduce un buen coche. Maybe wears a really big pointy hat A lo mejor se viste con un gorro muy pontiagudo and has impressive buildings around him. y tiene edificios impresionantes. They're sending forth the lies from hell, Están diseminando los errores del infierno, masquerading as truth. disfrazándose como la verdad. Little half-truths. Medias verdades. Away with them. Rechacémoslo. Stand firm. Pónganse firmes. We also face relativism, secularism all around us. También nos enfrentamos al relativismo y al secularismo. Who says, what is truth? Like Pilate says. Se nos dice, ¿qué es la verdad? Como decía Pilato, ¿qué es la verdad? Our answer has to be just the same as Jesus was, where he didn't even answer Pilate when he says, what is truth? Y nuestra respuesta debe ser la respuesta de Jesús, Do you que ni notice this? siquiera dio respuesta a Pilato. Did you notice this? ¿Te has fijado alguna vez? The truth is standing right in front of Pilate. La verdad está justo enfrente de Pilato. He is the answer, right in front of Él Pilate. es la respuesta.
And so this is what the scriptures testify to. Y así que de esto da testimonio las Escrituras. And I will also say that there are challenges because many evangelical churches, También diría que hay retos porque muchas iglesias evangélicas they're not helping no están ayudando because they are poorly taught. porque carecen de la enseñanza correcta. The Great Commission tells us to teach whatsoever Christ has commanded, to guard it, to keep it. La Gran Comisión nos insta a enseñar lo que Cristo enseñó, a guardarlo, a atesorarlo. But many otherwise well-meaning evangelical churches, Pero muchas iglesias evangélicas que quizás tienen buenas intenciones, they seem to pick and to choose different doctrines, parece que escogen a dedo diferentes doctrinas, marketing Christianity, haciendo un marketing del cristianismo trying to make it palatable, y hacer lo que sea apetecible a los oídos, trying to entice people in. atraer a la gente que venga. And I believe from good motives. Y creo que tienen Many times. buenas motivaciones muchas veces. Yeah. My daughter goes to a private Christian school, Mi hija asiste a un colegio privado cristiano and they meet at this church building in Orlando. y usa un edificio que pertenece a una iglesia en Orlando. And last fall, they had a new marketing campaign, Y en el otoño del año pasado lanzaron una campaña de marketing nueva posted up outside of their church building. y la pusieron enfrente del edificio de la iglesia. Better you, better world. Y decía esto, un mejor tú, un mejor mundo. Do you see the problem? ¿Ves el problema? We don't make the world better. Nosotros no hacemos al mundo mejor. We have nothing but death inside of us. En nosotros no hay nada más que muerte. A savior makes a better world. El Salvador sí que hace un mundo mejor. Proclaim Christ, Cristo. you have a better world. Y entonces sí que tienes un mundo mejor a través de Cristo. I don't want a better me. No quiero un yo mejor. My neighbor doesn't need a better me. Mi vecino no necesita un vecino mejor. My daughter doesn't need a better me. Mi hija no necesita un padre mejor. They need a better savior, Necesitan un Salvador mejor. a perfect savior, Un Salvador perfecto, who is Christ our Lord. que es Cristo nuestro Señor. And there are so many false pretenders to his throne. Y hay falsos engañadores que quieren asumir su trono. Those who would pretend to be a savior. Los que dicen ser salvadores. The world can never compete with Christ. Pero el mundo no puede competir con Cristo. He will be glorified. Él será glorificado. So you see, we must always be clear about the true gospel of Christ alone. Así que se dan cuenta que tenemos que tener suma claridad sobre el Evangelio puro, de que es solo en Cristo. Helping people to see what is said in Colossians 1, verse 17. Ayudar a la gente que vean lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. In him all things hold together, all things, all things. En Él todas las cosas subsisten. Jesus Christ is the cohesive center of reality. Jesucristo es el centro que cohesiona toda la realidad. He's what's holding the tapestry all together. Él es el que toma todo ese tapiz y une todos los hilos. He holds your life together. Él es el que mantiene a tu vida In your sorrows, en tus tristezas, in your sadnesses, en tus tragedias en tu vida, when your heart is breaking, cuando tu corazón se está rompiendo. he holds you together. Él te mantiene unido, te mantiene cohesionado. Why would we ever talk about anything else? ¿Por qué hablar de otra cosa? We're at this conference not just to be clear about what the Bible teaches, Estamos aquí en esta conferencia no solo para articular claramente lo que enseña la Biblia to fill up our heads with ideas and truth. y llenar nuestros cerebros con ideas y con verdades, It must get down into our bloodstream. pero esas verdades tienen que llegar a nuestro riego sanguíneo, Because that's where life is. porque ahí es donde emana la vida.
and Christ must be our life. y Cristo debe ser nuestra vida. And so we speak of Reformed theology as being reformed according to God's word. Así que hablamos de la teología reformada como siendo reformados a través de la palabra de Dios, Which points to Christ alone, lo cual apunta a solo Cristo, solus Christus. solus Christus. The devil will oppose the spread of Christ-centered theology, El diablo siempre se opondrá a la diseminación de la teología centrada en Cristo. Indeed, we must recommit ourselves to earnest prayer, Y sin duda debemos de comprometernos a la oración ferviente, seeking the power of God's Spirit buscar el poder del Espíritu Santo to pursue reformation. para desear y fomentar la reforma. Hudson Taylor was a missionary to China. Hudson Taylor fue un misionero a la China. You may be familiar with his famous statement. Quizás conocen una cita que dijo. There are 3 stages in any of God's work. Dijo, hay 3 etapas en cualquier obra que hacemos por Dios. First, it is impossible. Primero es imposible, Then it's difficult. después es difícil Then it's done. y después está hecho. You can be sure of that. Puedes estar seguro. We don't know what part of the story we're in, do we? No sabemos en qué capítulo de la historia estamos. Each of us are called to run our race faithfully. Cada uno estamos llamados a correr nuestra carrera con fidelidad, But we must be centered on Jesus Christ as we run that race. Otherwise, we will not finish. pero debemos estar centrados en el Señor Jesucristo mientras corremos la carrera, o si no, nunca llegaremos a la meta. Many have started out well, Muchos han empezado bien, but have not finished. pero no acaban. May by God's grace we finish. Por la gracia de Dios, seamos los que acabamos la carrera. Dr. Godfrey, our chairman at Ligonier Ministries, El doctor Godfrey, nuestro principal, el que guía un poco el ministerio de Ligonier, he says that our great concern should not be our success or our will, dice que lo que más nos preocupa no debe ser nuestro éxito o nuestra voluntad propia, but God's will and God's success. pero la voluntad de Dios y el éxito de Dios. God will accomplish his purposes. Dios cumplirá sus propósitos. And so our responsibility is faithfulness. Así que nuestra responsabilidad es ser fieles. The outcome belongs to God, Los resultados le corresponden a Dios. but we've already heard what the outcome is from John 17. Pero ya hemos oído de Juan 17 cuál es el resultado final. The Father glorifies the Son glorifies the Father. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. I've reflected on the Westminster Shorter Catechism, question number 1, for some time. He reflexionado mucho sobre el catecismo de Westminster. La primera pregunta I've taught it to my children. se la he enseñado a mis hijos. You probably know it. Quizás la conoces. What is man's chief end? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin del hombre? Can you say it? Man's chief end? El fin del hombre es... See? See? Sí, muy bien, muy bien. And I've tried to understand what it means to glorify God. Yo estoy intentando comprender qué significa glorificar a Dios. And it wasn't only until recently that I gained another perspective on this. Y no fue hasta recientemente que entendí un poco mejor lo que significa. And I believe it's right there in John 17. Y creo que lo vemos aquí mismo, en Juan 17. Okay, I've thought, how do I glorify God? Okay, that's important. That's my chief end. Pienso, ¿cómo glorifico a Dios? Sé que es importante, sé que es el propósito de mi vida. Glorify is such a rich word, full of meaning. La palabra glorificar es una palabra muy, muy rica, muy repleta de significado. You know, like when you're a child, you think to glorify something's glorious. You know, is it bright and shiny? Cuando con una mentalidad de niño piensas en algo que tiene gloria o que glorifica y ves algo brillante, algo que se ilumina. And glory is certainly something that is bright, as we've seen in the episode with Moses on the mountain. Y por supuesto que la gloria sí que es algo que es brillante, como vemos en el episodio de Moisés en el monte Sinaí.
even as we see in Isaiah 6 in the heavenly throne room. Y como vemos en Isaías 6, en el trono de Dios, Angels cry out, "Holy, holy, holy," y los ángeles que gritaban, Santo, Santo, Santo. and they cannot look at the throne. They Y, have to y no cover pueden, their se eyes. tienen que proteger los ojos de la gloria del trono. We don't fully understand all that to glorify God means. No comprendemos en todo detalle todo lo que significa glorificar a Dios. we'll have an eternity to work this out. Tendremos toda la eternidad para procesarlo. But I do believe we're giving some insight here in John 17. Pero creo que aquí Juan 17 nos da alguna intuición. In John 17:3, En Juan 17, versículo 3, Jesus explicitly defines eternal life as knowing God through himself. Jesús de forma explícita define la vida eterna And so como watch- conocer a Dios. Watch this connection then. Así que mira esta conexión. To truly know Jesus Para conocer a Jesús de verdad is to glorify God, es glorificar a Dios. for the Father loves the Son Porque el Padre ama al Hijo and glorifies the Son. y glorifica al Hijo. What is the Son's work but to seek and to save that which was lost? ¿Cuál es la misión del Hijo sino salvar lo que estaba perdido? A work that he has accomplished. Algo que ha cumplido. He has finished it La ha acabado la obra. once for all. Una vez por todas. And so to glorify God is to know Jesus Christ, Así que glorificar a Dios es conocer a Jesús. not just about him, No solo acerca de Jesús, to know him, conocer a Jesús, to love him, amarle, to adore him, adorarlo, to rest in him. descansar en Él. Are you resting in Jesus? ¿Descansas tú en Jesús? 2 Corinthians 4:6. Segunda de Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. We are glorifying God when we behold Christ and him alone. Glorificamos a Dios cuando contemplamos a Jesús y solo a Jesús. In all of the scriptures. En todas las escrituras. To glorify God is to know Jesus Christ. Glorificar a Jesús es conocer. Glorificar a Dios es conocer a Jesús. To be known by him, Ser conocidos por Él. to love him. Amarlo. Glorifying and enjoying God are inseparable, Glorificar a Dios y amarlo son inseparables. woven together in this beautiful tapestry of lives transformed by Jesus Christ. Son dos cosas que están entretejidas en este tapiz de la vida, de lo que es ser transformados en Cristo Jesús. I don't know if we'll ever meet again in this life. No sé si nos veremos alguna otra vez en esta vida, I want to leave you with this encouragement. pero quiero dejarles con esta palabra de ánimo. We must proclaim our confidence Debemos de proclamar nuestra confianza and be absolutely clear y tener total claridad that Christ will gain the ultimate victory de que la victoria total y suprema será de Cristo. over the world, La victoria sobre el mundo over the devil, y la victoria sobre Satanás, over our sin. sobre nuestro pecado. We are told in Romans 16:20, En Romanos 16, versículo 20, se nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. do you believe that? ¿Lo crees? It will happen. Eso sucederá. Jesus keeps his word. Jesús guarda su palabra, He will cumple su build his palabra church. y Él guía a su iglesia. Gracias. Thank you very much.